quiero expresar mis más sentidos y sinceros agradecimientos a la colaboración y al amor de todos los miembros de esta casa, los hijos de esta casa, que invirtieron de su tiempo, de su recurso para poder ir el viernes o el sábado a la campaña del apóstol Lichosú. Ver a una persona de las muchas que pasaron, una joven que había venido perdiendo literalmente su oído derecho, ya lo había perdido todo. Ver cómo el poder de Dios vino sobre ella y la sanó. Mira, hermano, una persona que fue salva y una persona que fue sanada lo vale todo. Y quiero decirle algo, y por eso yo necesito que usted se entusiasme con esto. Vamos a ver una tercera ola poderosa del poder de Dios sobre la iglesia de Jesucristo y sobre el mundo. ¿Cuántos saben que vamos a volver a ver esos milagros? Y quiero expresar mi sentido de agradecimiento a los muchachos que me acompañaron, los que se fueron conmigo desde el día jueves. Solamente Dios sabe el trabajo que pudimos llegar a hacer, el acomodo de sillas, la logística hacia el apóstol Lichosú, todo lo que pudimos hacer. Y a cada uno de los que sembraron, Jorgito, que llegó temprano, los muchachos, Edwin, Gabriel, Rafa, Christopher, Oscar, Graving y Fito, los que de esta casa pudimos llegar y estar colaborando con todos. Solamente Dios sabe el trabajón que fue y el apoyo que el pastor Rafa, necesitaba. Inmensamente agradecido con las ofrendas, con los aportes financieros que algunos dieron y los que pudieron asistir. Hermano, se tuvo que creer a Dios por un evento de más de 11 millones de colones por 4 horas el viernes y por 4 horas ayer. 11 millones de colones. Para que usted se dé cuenta que predicar el evangelio de Jesucristo requiere el esfuerzo y la fe de los hijos de Dios. ¿Y sabe cómo se logra eso? Con personas que aman la casa de Dios, que aman la visión del reino de Dios. Yo quiero continuar esta serie que yo he estado hablando de la casa de Dios, porque hay cosas, especialmente desde hace unos meses para atrás, que han estado tocando muy fuertemente las fibras de mi corazón. Y si usted quiere entender el mensaje de hoy, y muy probablemente el mensaje de la otra semana, usted tiene que escuchar los mensajes previamente al mensaje de hoy. Porque el mensaje de hoy es una extensión de 4 mensajes anteriores que hablan acerca de lo que representa este lugar. Es tan importante la casa de Dios en el plan que Dios tiene para la humanidad, que cuando en los próximos años usted y yo veamos el mayor regreso de judíos a Israel para edificar el tercer templo, usted se dará cuenta que proféticamente el mundo estará listo, la iglesia estará listo para un arrebatamiento.
Cuando la iglesia contemporánea, la iglesia del siglo XXI, entiende la importancia de la casa de Dios en el plan que Dios tiene, entonces muchas cosas se conectan, se entrelazan. Perdón, se entrelazan. Dios es un Dios tan integral que Dios sabía en su plan perfecto cómo había de existir un lugar en el cual ese lugar, por lo que Jacob vio, Jacob dice que se acostó sobre una llanura y puso una piedra por cabecera. Tuvo un sueño, se quedó dormido a causa del cansancio, a causa de la frustración, a causa de todo lo que lo acongojaba, y tuvo un sueño. Y dice la Biblia que vio una escalera que unía a la tierra con el cielo. Hermano, yo no sé si los ángeles que él vio descendían por las escaleras y subían por las escaleras, pero cuando Jacob despierta del sueño dice: cuán terrible es este lugar y yo no lo sabía. Y dice Jacob: este lugar no es otra cosa que casa de Dios. En otras palabras, el lugar donde usted se conecta con el cielo termina siendo una casa de Dios. ¿Cuántos saben que la presencia de Dios está aquí en esta mañana? Dice: yo no sabía que este lugar era tan impresionante, tan terrible. Y dice: yo no sabía que este lugar era lo que era, casa de Dios. Dice: y una puerta en el cielo. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel. Como repito, para entender el mensaje de hoy, usted tiene que entender los otros mensajes, para que no tenga una idea equivocada de lo que Dios quiere ministrar en esta mañana. Estoy en el libro de Ageo. Por favor, Ageo es un profeta menor en el puro centro de la Biblia. Hay un libro impresionantemente que se dedica a hablar del templo, de la casa de Dios. Por eso me llama mucho la atención cuando solamente leemos algunas porciones de la Biblia y somos demasiado enfáticos en ciertos tópicos, en ciertos temas. Pero hay otras cosas que conectan al hombre o al corazón del hombre, al corazón del Hijo de Dios, al corazón del creyente con la bendición. Y el profeta Ageo, Dios lo utiliza como un pregonero, o sea, un predicador, para regresar a un pueblo que había perdido la conciencia de quienes ellos eran en el plan de Dios. Cuando Salomón edificó el templo, del cual ya estudiamos un poco, y como lo decíamos ayer, la semana pasada, cuando la reina de Saba llegó y vio el templo de Salomón y dijo: ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y vio la excelencia de la casa de Dios. Y empezó a ver a los que servían, los que tocaban los instrumentos. Dice que hasta la escalinata, cuando bajaba las gradas, se quedó viendo los pasamanos de la escalinata y dijo: ¿qué es esto? Y la reina de Saba, dice la Biblia, que ella expresó y dijo: ni tan siquiera se asemeja al relato en comparación a lo que mis ojos están viendo. Hermano, quiero decirle algo: lo que Dios va a hacer en esta casa, ni aunque lo cuenten, la gente va a creer, la gente va a tener que venir a verlo. Porque esa es la promesa de Dios. Denle un fuerte aplauso. Denle un aplauso más, vamos, más fuerte al Señor. Escúchame. ¿Por qué? Porque solamente, pónganme en atención, solamente la casa de Dios merece tal calificativo. Dígame aquí una sola persona que no haya sido cambiada en la casa de Dios. Todos nosotros tenemos una historia con la casa de Dios. Usted aquí, Dios lo restauró. A usted Dios le devolvió su identidad. Dios a usted le hizo conocer su verdadero propósito. Y la reina de Saba se quedó admirando
la casa que Salomón había edificado. Pero cuando, escúchame, diga, cuando no hay valor. Repita, diga, cuando no hay valor. Usted sabe que en mi experiencia personal como pastor, para mí, después de que un hijo de Dios se convierte, entrega su vida a Jesucristo, su corazón es cambiado, es transformado, los pecados son perdonados. Para este servidor, el pecado más grande de un cristiano es la falta de valor. Hermano, porque cuando usted no tiene valor, usted no sabe lo que tiene a la par. ¿Alguien me escuchó? Cuando usted no tiene valor, usted nunca podrá entender por qué Dios escogió lo que Dios decide escoger solamente para bendecirte. Ayer cuando nosotros estábamos poniendo las sillas en las que la gente se sentó, las pusimos 8 personas, casi 2000 sillas. Al calor de Grecia al mediodía, ahí estábamos. ¿Cómo no agradecerle a Dios y cómo no devolverle un poco en servicio lo mucho que Él hace por mí? Usted está conmigo, usted está conmigo. Mire, escúchame. Yo prefiero trabajar poniendo mesas en eventos que glorifican a Dios a estar conectado en un tubo que me da aire a los pulmones porque perdí mi capacidad natural para respirar. ¿Cómo no tener valor cuando yo sé lo mucho que yo me he equivocado y las muchas veces que yo le he fallado a Dios, y aunque yo le fallé a Él, Él permaneció fiel conmigo? Cuando no, escúchame. Si nosotros los hijos de Dios logramos erradicar esa maldita plaga, porque es una maldita plaga que se esparce, que daña corazones, es una maldita plaga que está destruyendo matrimonios. Mira, no importa el problema que tú puedas tener con tu cónyuge, no te da licencia para que no lo veas a través de los ojos del propósito de Dios, porque Dios no une gente, Dios une propósitos. Esa cosa de que yo estoy ahí y que sí y que no, no es tu voluntad solamente. Tú tienes lo que tú tienes porque Dios lo puso a tu vida, porque Él tiene un propósito para ti que es más grande de lo que tú piensas. Escúcheme, si la iglesia de Jesucristo lograra recuperar el valor. ¿Usted sabe lo que es ver un señor de 76 años meterse en una iglesia de 120 personas? Un hombre que solamente tiene una reunión un domingo, tiene que alquilar el estadio más grande de Seúl, Corea, donde caben aproximadamente, solamente una parte de su iglesia va, donde caben 85,000 personas y tiene que hacer 4 servicios. Viene 2 días de viaje para meterse en una iglesia como la del pastor Rafa, tener un culto con 120 personas, y dice: yo vengo aquí porque sencillamente yo amo las almas. Él puede quedarse en Corea con sus miles de miembros, pero decide venir 2 días de viaje a Costa Rica y devolverse con 2 días de viaje con 76 años solamente para estar con un grupo de personas. ¿Sabe algo? ¿Cómo Dios no va a usar a una persona? ¿Cómo Dios no va a respaldar la fe de un hombre? Si en las iglesias hubiesen más personas que hicieran más allá de sus fuerzas para Dios, serían personas supremamente bendecidas, supremamente ricas, y a usted no tendría falta de ningún bien en su hogar. ¿Por qué? Porque el que pone a Dios primero, Dios lo pone primero. ¿Puedo darle un aplauso al Señor? Eso se llama valor. Escúchame. Eso se llama valor. Y cuando la iglesia extirpe la falta de valor, nosotros tendremos un avivamiento. Y no solamente tendremos un avivamiento, es que no vamos a perder lo que Dios nos va a dar. ¿Cuánta gente ha perdido lo que Dios les dio por falta de valor, por no tener revelación de lo que Dios les daba? Entonces Salomón se relajó
y su descendencia, permitió que su descendencia pecara, ¿sabe qué pasó? Vino el juicio de Dios sobre Israel. Dios estaba cansado de Israel. Y entonces Nabucodonosor invadió a Judá e invadió a Israel y destruyeron el templo. Destruyeron el culto, el lugar de culto. Y por más de 80 años, mientras eran allá esclavos en Babilonia, el templo, la grandeza de su pueblo, donde Dios moraba, ahora era polvo y ceniza. Mire, yo me acerqué al pastor Rafa y le dije: Rafa, una pregunta. ¿Cómo consiguió usted el lugar para hacer la campaña? Me dice: me cerraron en Grecia me cerraron en todo lugar las puertas. Y solamente para que nos prestaran ese espacio de parqueo, porque era un lote, todo el mundo lo vio, cobraron 2 millones. Y yo me ponía a pensar. Y yo levanté mis manos al Señor en ese lugar cuando Rafa me dijo, estábamos ahí hablando y me dice: Pastor David, por aquí me cobraron 2 millones. Todo el mundo sabe los problemas de electricidad que tuvimos. Todo el mundo sabe que después de la campaña del día viernes se tuvo que quitar todas las sillas porque venían a bailar, a tomar, a drogarse, y habían que meter los carros ahí. Y yo me decía dentro de mí: Señor, prospera a tu pueblo. Yo voy a volverlo a decir porque solamente como 5 lo quieren. Yo le dije al Señor: Señor, prospera a tu pueblo. ¿Quién quiere aquí tener tanto dinero para decir: vayan y paguen eso para la casa de Dios, para la campaña, para que almas sean salvas, para que niños coman? ¿Quién quiere aquí tener esa bendición? Y sépalo, el que lo desee, Dios se lo va a dar. Dios nos va a hacer supremamente bendecidos para poder ser bendición. Ahora, escuche. Se cayó. El templo era cenizas, polvo. Parte del juicio de Dios era que lo que ellos no habían valorado lo habían perdido. Pero la profecía de Jeremías decía que eran 80 años. En Jeremías 29:11, la carta que Jeremías le hace a los cautivos dice: cuando pasen los 80 años, yo despertaré mi buena palabra en ustedes. Dice: y los traeré otra vez de regreso a este lugar. Pero resulta que cuando pasaron los 80 años, el pueblo empezó a regresar a Israel. Otra vez. Y cuando vinieron de regreso de Babilonia, hermanos, son 80 años. 80 años aquí son 80 años en aquel tiempo. Llegaron personas, se fueron como niños en brazos, llegaron como adultos mayores. Y el profeta Ageo hace una pregunta y dice: ¿quiénes que están aquí se acuerdan todavía de la gloria del primer templo? ¿Qué pasó? ¿Qué empezó Dios a hacer? A restaurar la conciencia. Y vea lo que yo le estoy diciendo. Yo no me voy a echar flores, voy a decir a lo que Dios me llamó. Usted no solamente tiene un pastor, usted tiene un profeta. Y escuche lo que le estoy diciendo. Dios a mí me dijo lo que Él va a hacer con cada uno de ustedes en esta casa. Y me dijo el Señor: la primer gloria que muchos de ustedes han visto no se compara con la gloria que vamos a ver. No se compara. Por eso Dios nos está preparando. Alguien diga: Dios me está preparando. Escúchame. Escúchame. Yo le estoy dando a usted este relato para entrar en el versículo, para que lo entienda. Por eso le preparé todo un escenario para que entienda. Cuando Dios cumple la palabra, el pueblo regresa
Pero habían dos problemas muy fuertes. Número uno, las murallas que guardaban a la ciudad estaban en ruinas. Y donde no hay un muro que protege, no importa lo que usted edifique, si usted no pone un muro, el diablo se va a volver a meter y va a volver a destruir lo que usted edificó. Entonces allá aparece Nehemías. Todos saben y han leído el libro de Nehemías. Nehemías está sirviéndole al rey Artajerjes. Y en un momento a otro, Jeremías, cuando está en el almuerzo, y Jeremías va a almorzar, se acerca a alguien y le dice: Jeremías, ven acá. Shh. Y le dice Jeremías: ¿y cómo están nuestros compatriotas? ¿Cómo están los que han ido regresando? ¿Cómo está Israel? Y le cuentan que Jerusalén está quemada, destruida, y sus murallas y el templo en ruinas. Y dice que, ya usted conoce la historia, él llora. Él cayó en un lugar, él cayó en una forma, él cayó en una angustia tan fuerte que no pudo disimularle al rey. Y cuando el rey llega, después de que él viene del almuerzo, el rey lo ve y lo ve pálido y lo ve llorando. Hermano, nadie podía estar delante del rey con una cara de tristeza. Y Nehemías dijo: rey, no puedo ocultarte lo que pasa. Y le contó al rey. Y como Dios es un Dios de planes, alguien diga: Dios es un Dios de planes. Mira, hermano, yo le voy a contar esto. Cuando yo leo la Biblia, yo me doy cuenta que Dios, si Dios encuentra a uno, Dios va a hacer el resto. A veces pensamos que Dios necesita 20 o a 15 o a 20,000. Dios necesita a alguien. Diga: Dios me necesita a mí. Por eso Dios, cuando encuentra a Fito, a Fabián, a Christopher, a Tamara, cuando Dios encuentra a Yacira, encuentra uno. ¿Qué hace Dios? Los agarra y los toma. Pone su carga, pone su propósito. ¿Para qué? Para convertirlos en edificadores. ¿Quién quiera? Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Quién quiere ser un edificador de la casa de Dios? Escúchame. Y le dice el rey: ¿qué pasó? Y Jeremías le dice: es que mi ciudad y mi pueblo están en gran afrenta, están en terribles problemas. Y Jeremías le dice: como esa gente de la Biblia era gente de propósito, como usted y yo somos gente de propósito. Le dice el rey: ¿qué necesitas, Jeremías? ¿Qué necesitas? Hermano, y yo siempre he dicho que cuando hay un hombre de Dios acá que le cree a Dios, allá hay un impío que va a creer en lo que Dios ha puesto en tu corazón y te lo va a financiar. Y le dice a Nehemías: ¿qué quieres? Y le dice: que me des un permiso. ¿Cómo? Sí, necesito que me des un permiso con goce de salario, porque necesito ir allá, a donde está mi pueblo y a donde están las murallas y la casa de Dios en ruinas, para volver a edificarla. Hermano, escúcheme, eso era mucho. Eso era un gran desafío. Yo le dije al pastor Rafa, cuando el pastor Rafa me llama en septiembre del 2023, me dice: ¿puedo hablar con usted? Necesito hablar con usted cara a cara. ¿Y qué pasó? Y me dice: pasó esto y esto y esto y esto. Cuando me di cuenta, estaba metido en un avión, fui a Perú, tuve un encuentro con Lizo Chuk. Hallé gracia delante de él y Lizo Chuk me dijo: vas a hacer una campaña en tu ciudad. Y me llamó, tuvimos una reunión y me dice: le voy a decir algo, pastor David, esto es imposible de hacer en mi fuerza. Mira, hermano, ayer a las 9 de la noche, cuando se dijo amén, me di cuenta que cuando algo es imposible para el hombre, para Dios siempre es posible. ¿Alguien aquí puede levantar sus manos, aplaudir? ¿Sabe que anda buscando Dios? ¡A uno! Dios anda buscando a uno. Y le dice Nehemías al rey Artajerjes: necesito un permiso sin goce de salario, pero algo más. Se quedó el rey así: necesito que tú financies la obra. ¿Cómo? Necesito que tú financies la obra. ¿Cómo?
Necesito que me des madera. Necesito que me des piedra. Necesito que me des todo lo que se requiere. Necesito que me des acceso a los depósitos en el bosque para yo cortar lo que se necesita. Y el rey se quedó viéndolo y le dice: es tuyo. ¿Sabe algo? Dios anda buscando a uno que le crea. ¿Quién aquí le va a creer a Dios? Yo dije, ¿quién aquí le va a creer a Dios? Y le dice Nehemías: ya me diste el permiso sin goce de salario, ya me diste los materiales, pero necesito algo más. Pastor, ¿y cómo usted sabe eso? Hermano, si usted lee la Biblia, necesito que me pongas la guardia real, porque a donde yo vaya por las ciudades con el material para edificar los muros y la casa de Dios, donde me vean eso, me asaltan y me lo roban. Necesito que me des escolta. Y no solamente que me des escolta, dame permisos, porque yo tengo que tengo que pasar por lugares donde si no me ven el permiso del sello real, me lo quitan. Y le dice el rey: Nehemías, lo que ocupes es tuyo. Yo declaro que vamos a entrar en ese tiempo. Yo declaro que estamos entrando en ese tiempo. Hermano, por favor, se lo suplico. Yo quiero hablar de Biblia. Yo no vengo aquí a hablar de lo que yo creo, de lo que yo pienso. Biblia. Cuando usted lee el libro de Esdras, cuando usted lee el libro de Nehemías, cuando usted lee el libro de Ageo, cuando usted lee el libro de Zacarías, cuando usted lee el libro de Malaquías, hermano, todos van dirigidos al tiempo en el que el pueblo de Dios tuvo la misión de reedificar la casa de Dios. Pastor, ¿y por qué Dios es tan majadero con la casa de Dios? Hermano, porque las personas necesitan un lugar donde ser restauradas. Porque las personas necesitan de un lugar en las que sean alimentadas. Mientras usted está en esta mañana aquí, hay pasto verde que alimenta su alma. Porque usted es una oveja de Dios. Usted es una oveja del pastor de las ovejas, que es Jesús. Le hice una introducción para entrar en lo que el profeta Ageo dice. Ageo capítulo 1 verso 1: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel. Zorobabel era el gobernador de Judá, hijo de Salatiel. Y vino también palabra al sumo sacerdote que estaba, al pastor del templo, al pastor que estaba cuidando al pueblo espiritualmente, a Josadac. Dios usó a Ageo y le trajo una palabra profética y le dice: así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo: este pueblo dice. Oiga, no es lo que Dios dice, es lo que este pueblo cree. Este pueblo dice: no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Dios sea reedificada. En otras palabras, había un pueblo que estaba desfasado de los tiempos de Dios. Hay personas aquí que puedan estar creyendo o pensando de que no es tiempo de edificar la casa de Dios, cuando Dios está pegando desde los cielos gritos diciendo: prepárense, porque una gloria grande viene para la iglesia. Entonces vino palabra de Jehová, verso 3, por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿es para vosotros tiempo de qué? Miren lo que dice: ¿es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesanadas? ¿Y esta casa está desierta? Pues ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Sembráis mucho, recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos. Ustedes se visten
y se calientan, y el que trabaja recibe a jornal a saco roto. Mire qué interesante. El profeta está diciendo: mientras la casa de Dios esté desierta y la prioridad de la iglesia sea su vida, su casa, su cotidianidad, la bendición de Dios no va a fluir como debería. Escúcheme. Cuando yo estoy hablando esto, yo camino en una línea muy fina. Y voy a hacer una aclaración. Yo no he venido hoy a sacarle el dinero a nadie. Este mensaje no es para sacar el dinero a nadie. Por eso yo dije lo primero: antes de oír este mensaje, usted tiene que escuchar todos los demás mensajes anteriores, para que usted relacione. ¿Qué pasaba con el pueblo? El pueblo sembraba, pero no cosechaba. El pueblo se vestía, pero no se calentaba. El pueblo trabajaba como burro, pero por no honrar la casa de Dios, cuando iban a recoger lo que sembraban, metían la mano para ver lo que habían cosechado y tenía un hueco el saco, el jornal. ¿Por qué? Porque así como mucha gente no diezma y ofrenda hoy, en aquellos tiempos mucha gente no le importaba el estado de la casa de Dios. Y cuando yo toco este tema, o cuando se tocan estos temas, yo sé que hay personas que no les gusta oír, pero hay que predicarlo. ¿Por qué? Escuche. Porque la bendición de Dios siempre está relacionada a la revelación que tú tengas de la casa de Dios. Escúcheme bien. En Turquía hay una mezquita, un lugar de culto, un centro de adoración musulmán. ¿Sabe cuánto vale la mezquita a Al-Sabat segunda? Así se llama. 600 millones de dólares. Yo le aseguro que si en Costa Rica hubiese un templo evangélico de 600 millones de dólares, seríamos la persecución de un sistema político. Oído. Porque Satanás ha hecho un trabajo tan extraordinario. ¿En qué, pastor? En denigrar el reino de los cielos. Porque cuando, yo tengo que decirlo porque lo tengo que decir y asumo responsabilidad de esto. Mientras Satanás promueve la religión falsa, mientras Satanás promueve ideologías que tuercen la salvación de los hombres, porque Satanás promueve que la bendición de los hijos de Dios no sea conectada. Escucha esto. Cuando iba a terminar el año, se me acercó un matrimonio de Dios. Y este matrimonio de Dios se reunieron conmigo y me dijeron: a nosotros Dios nos ha dado una empresa. Y me dice la cabeza de hogar: yo quiero ser socio de Dios. Y se me acercó y me dijo: yo quiero ser socio de Dios, y no de afuera, de esta casa. Y me dice: Dios ha puesto en mi corazón que yo financie el 51% de la campaña del Licho Sur. Escuche. Miren, yo quiero decir esto. Obviamente yo no voy a decir el nombre, voy a respetar a la persona. Cuando yo me fui de hablar con esta persona, el Espíritu Santo me dijo en el carro: ¿usted se da cuenta por qué yo lo he bendecido tanto? Porque desde lo más profundo de nuestro corazón,
Dios conoce a quién puede prosperar y a quién no. Escúcheme bien. Cuando tú caminas, bueno, quiero seguir leyendo. ¿Ve lo que le dice? Le dice: es para vosotros tiempo de tener la casa de ustedes artesanadas y la casa de Dios desierta. Y él dice: mediten en sus caminos, mediten. O sea, ¿cómo Dios no va a respaldar a una persona que le dice a Dios? En una sociedad las acciones están repartidas en un socio mayoritario y en un socio minoritario. Ambos poseen, uno posee el 49% de las acciones y el otro el 51%. Uno es mayoritario y el otro es minoritario, aunque sea por una leve diferencia, pero uno es un poquito mayor que otro. Mire, yo le dije a esta persona: llame al pastor Rafa y dígale lo que usted siente. ¿Qué pasa con nosotros? Que muchas veces nosotros no entendemos que antes de Dios confiarnos grandes cosas, primero nos tiene que probar el corazón. Y si usted es un llorón porque tiene que sembrar 500 colones, imagínese cuando tenga que dar 10,000 colones pro templo para la casa de Dios. Escúchame, cada persona que está aquí, cuando le tiene que dar a Dios algo, lo da desde su fe y lo da desde sus posibilidades. Pero estoy seguro que el que le da a Dios, cuando Dios le pide que haga algo más allá de sus fuerzas y Él se lo da, Él entrará en la rueda de aquellos a los que Dios les va a dar mucho para que sean de mucha bendición a otros. Usted puede dar un aplauso al Señor. No me lo está dando a mí, está su Dios. Óigame, escuche, Ageo da una palabra de Dios al pueblo y le dice: ¿por qué ustedes trabajan tanto pero recogen tan poco? Y yo le quiero decir a todos los que estamos aquí, porque aquí hay una masa laboral, aquí están todos. Usted tiene un negocio, usted tiene una empresa. Yo quiero que usted se pregunte: ¿usted tiene su corazón en la casa de Dios? ¿Usted tiene su corazón en el reino? Porque a veces le echamos la culpa a un sistema económico dolarizado, altas tasas de interés. Le echamos la culpa aparentemente a la inflación, a la recesión, a todos los factores económicos y a todas las variables económicas del mundo. Pero a veces no nos detenemos a pensar y a decir: el problema no es el sistema, el problema soy yo. Hermano, hay una conexión. Hay una conexión entre Dios, esta casa, y su vida. ¿Se da cuenta? 3 dijeron amén. Escúchame, cuando tú das tu servicio a la casa de Dios, cuando tú das tus finanzas a la casa de Dios, cuando tú das tu tiempo a la casa de Dios, ¿qué hace Dios? Abrir los cielos sobre tu vida. Mire, yo no fui y le dije a ese matrimonio: hagan esto y esto y esto y esto. No. Yo veo cómo Dios anda buscando a un Nehemías. Yo veo cómo Dios anda buscando a alguien. Yo veo cómo Dios anda buscando a alguien. Cuando yo me paré y cuando yo estaba con el pastor Rafael en la plataforma a la par del apóstol Ichosugi, yo veía tanta gente. Mire cómo había gente llorando, ministrada. Y yo sabía que por la multitud
Ellos no podían ser tocados, tal vez por el apóstol Ichosú. Pero ahí donde estaba esa gente, la mano de la misericordia de nuestro Señor los estaba alcanzando. Usted sabe que a veces tenemos tantas ideas y tantos conceptos tan egoístas, tan mezquinos y tan ingratos con Dios. Por eso yo le decía, si usted me va a juzgar por lo que estoy predicando hoy, tengo 5 mensajes anteriores a hoy. Escúchelos, que hablan de la casa de Dios. ¿Cuántos saben que Dios es Dios? ¿Cuántos saben que Él es todopoderoso? ¿Por qué Dios no hizo así? Y sopló y apareció el templo. ¿Por qué cuando se va a hacer una campaña, Dios no le dice al pastor Rafa o al pastor David, vaya ahorita al banco y el banco va a dispensar todo lo que usted necesita para la campaña? ¿Por qué Dios no lo hace? Porque Dios estaría violando todo principio que Él estableció. Pastor, ¿cuál? Que para Él bendecir a sus hijos, Él los tiene que involucrar. Yo veía a Rafa levantando sillas, agarrando su carro, metiendo sillas. Y yo le hubiera dicho, no, Rafita, pero el carrito es muy lindo. ¿Sabe cómo le voy a cortar yo? Que Dios lo bendiga. Entonces a veces por cuidar nuestra dignidad perdemos la bendición. Por cuidar, escuche, por cuidarnos de no quemarnos debajo del sol, perdemos lo próximo que Dios va a hacer para nosotros. Aquel niño que salió a la pulpería y le dijeron, vaya al mercado, pase por la pulpería y compra pan. Y como no había pescado en la pulpería, se fue al mercado. Y resulta que cuando sale del mercado, en una bolsa llevaba pan, en otra llevaba pescado. Cuando él sale, se vio con la multitud y como son los chiquillos, se fue detrás de metiche. Y cuando se dio cuenta, estaba en una campaña de evangelismo. Lo que el niño no sabía aquí era que allá Jesús le estaba diciendo a Felipe, Felipe, mira a la gente, ¿por qué no le das de comer? Imagínense, a Felipe se le pararon los pelos. Y Señor, ¿de dónde? Si aquí no hay más por menos, aquí no hay palía, ¿qué hacemos? Se fue Felipe entre la multitud, buscando a alguien. Míreme. Dios anda buscando a alguien que le preste a él algo para él multiplicarlo. Óigame. ¿Qué pasó? Felipe, ¿quién tiene pescado? ¿Quién tiene pan? Y como la multitud era tan pobre, nadie tenía nada. Y salió el chiquillo. ¡Hey! Yo salí y le compré esto a mi mamá, a mi casa, esto para mi casa. Bueno, aquí está. Hasta el niño tuvo más fe que muchos. Y se lo dio a Felipe y se lo llevaron a Jesús. ¿Qué estaba pasando aquí con el templo? Que Dios quería volver a edificar una casa. ¿Y sabe qué quería Dios? Que su pueblo se involucrara. Porque el que se involucra con Dios entra en una transacción espiritual de fe, de obediencia y sacrificio para Dios bendecirlo. Así es. Esta persona que tuvo esta motivación de hacer lo que hizo, esa persona no sabe que con la edad que tiene, con los recursos que Dios le ha dado, esa persona no sabe en lo que se metió con Dios. No sabe. Toda persona que está aquí, que ama la casa de Dios y que usted ha dado y que usted va a seguir dando, vas a ser muy, pero demasiado próspero.
Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Escúchame. Dios le dice al pueblo: ¿de qué sirve que ustedes trabajen tanto si no ven la bendición? ¿De qué sirve que ustedes se esfuercen tanto si llegan a la casa y tienen problemas? ¿De qué sirve que ustedes trabajen como burros y no tienen hijos a los cuales darles esa herencia? Dios dice: mediten en sus caminos. Entonces ve lo que Dios les dice: así ha dicho Jehová, vuelvan a meditar en sus caminos. Y les dice en el verso 8: suban al monte y traigan madera. Y mire lo que dice: edificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado en ella. En otras palabras, ustedes son los que tienen que moverse a edificar mi casa. Si el gobierno iraní, si los hackers, si los dueños del petróleo mundial, si los dueños de los pozos petroleros inyectan sus millones de billones de dólares en sus mezquitas con pisos de mármol, si crean cúpulas enmarcadas en oro, porque en la iglesia de Jesucristo, si vamos a pedir plata para cambiar un piso para nuestro baño, donde hacemos nuestra necesidad un momento cuando venimos a la iglesia, porque la gente brinca y dice: ay, qué barbaridad, ahí solo piden plata, cuando usted sabe que aquí no se pide plata? Usted lo sabe. Es la mentalidad que tenemos demoníaca de denigrar el estatus de nuestro Dios. El diablo es un asqueroso, el diablo es un cochino. Nuestro hermano Fabián llega y dice: yo voy a poner a disposición la empresa mía para el transporte de los hombres de Dios. Inmediatamente el diablo le hizo una cosa demoníaca, porque el diablo anda detrás de aquellos que quieren impulsar la visión de Dios. Es así. Usted no hace nada para Dios, el diablo usted no lo tocará. ¿Por qué? Porque usted es del equipo de él. Si usted juega de delantero para Satanás, ahí nada más juegue. Pero si usted va a ser el defensa del lado de Dios, que va a contener los ataques del diablo, entonces el diablo vendrá contra usted. Pero que el diablo no se le olvide que siempre el Espíritu de Jehová levantará bandera. Dios va a cuidar a sus edificadores. Denle un aplauso al Señor. Y véalo el cuidado que hay que tener. Alguien diga: yo amo la casa de Dios. Pero dígalo con fe, diga: yo amo la casa de Dios. Y vea lo majadero que es Dios, hermano, porque vea, escuche, Dios es majadero. ¿Usted ha visto lo majaderas que son las doñas? Lo aprendieron de Dios. Ay, hermano, hermana, vea, usted es una muñeca, usted es una belleza, hermana, pero el molestar, la majadería, aleluya, está en su naturaleza, hermana. Es un chiste, no se ofendan, ustedes son las más hermosas que hay. Ustedes son lindas. Y vean, los hombres somos masoquistas, nos gusta que nos molesten. Dios es majadero y vuelve a repetir lo mismo y le dice: vea lo que dice el verso 9: buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa. Y dice Dios: y mientras ustedes agarren toda su riqueza y nunca tengan afecto en mi casa, yo lo disiparé. Ay, el diablo se levantó en mi casa. ¿Y si no fue el diablo? ¿Y si fue Dios disipando tu egoísmo y tu avaricia?
Tranquilos, tranquilos, le dice Dios. Mientras ustedes estén guardando y guardando y nunca vengan a mi casa y den algo para mi casa, tranquilos, dice Dios, yo lo disiparé de un soplo. Porque dice Jehová de los ejércitos, por cuánto, mira lo que dice: mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y yo llamé sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Mire, nunca Dios mete al diablo ahí. Dios dice: aunque eso quede escrito y aunque me juzguen, yo soy. En otras palabras, hay un punto de contacto. Hay un botón que usted y yo tocamos. Hay un botón. Ese botón es cuando yo amo la casa de Dios. Dios pone en mi corazón dar algo por la casa de Dios, por el reino, para financiamiento de su obra. Y yo toco ese botón en obediencia y lo hago. ¿Qué hago? Yo activo inmediatamente y pongo un botón de aceleramiento en lo que Dios tiene para mí. Eso lo dice la Biblia. Y yo lo digo porque soy el pastor aquí. Si yo me paro en este púlpito y yo digo una mentira, ¿yo puedo caer muerto? Yo no siento privilegio cuando yo salgo y le doy una vacación a Raiza, a mis hijos, y yo los amo. Pero cuando yo tengo un ahorro de dinero y lo agarro y lo siembro para un propósito, siento más satisfacción que cualquier otra cosa. ¿Saben por qué? Porque en esas sillas, cuando yo era un líder de jóvenes, cuando yo era un líder de música y yo no estaba predicando, en esas sillas yo vi gente siendo transformada. Y para mí, yo que doy consejerías, yo que abro la puerta de esa oficina y la gente viene con la vida en el piso, la gente viene con la vida destruida, y yo ver lo que la casa de Dios hace por una persona, para mí no tiene precio. Ver a los jóvenes los sábados aquí, cuando podemos prender un piano, cuando podemos poner un parlante y cuando podemos poner a nuestros líderes a predicarle la palabra. Ver a los muchachos que los estamos sacando probablemente de que sean los próximos adictos a las drogas, los próximos narcotraficantes, a nuestras jóvenes que sean las próximas mujeres de Dios que van a impactar al mundo. Eso no tiene precio, porque es la casa de Dios. Denle un aplauso al Señor. ¿Qué hace Dios? Israel, me van a volver a edificar casa. Y algunos, yo no me voy a meter, yo no quiero, yo no. ¿Qué hizo Dios? Llamó la sequía. Dejó de llover. Vino el hambre. Y todo lo que habían acumulado y lo que tenían en sus casas, ¿sabe qué hizo Dios? Con un soplo lo disipó. Es una semerenda mentira que la persona que es dadora está en pobreza. Porque yo puedo traer aquí personas que han hecho cosas para Dios, que en cuestión de 24 horas lo que parecía que no podía pasar en meses pasó en una noche. Por eso yo no pido excusas ni me disculpo por el mensaje de hoy. Y lo que me trae mucho dolor es la última frase: y sobre todo trabajo de manos. O sea, Dios puede hacer que el trabajo de tus manos y la bendición
o el fruto de ese trabajo se detenga. No se ofendan, perdónenme. Pero Dios no va a seguir prosperando a alguien que agarra su dinero y su riqueza para estar tomando guaro. Lo siento. Y dice el verso 12: y oyó Zorobabel, y lo oyó el gobernador, o sea, el alcalde o el presidente de la ciudad, y lo oyó el sumo sacerdote, y lo oyó el resto del pueblo. ¿Qué oyeron? Diga, la voz de Dios. Padre Santo. ¿Qué oyeron? O sea, no era la voz de Ageo. Yo no vine aquí a predicar lo que David Coto trae. Yo vine aquí como profeta en esta mañana. Oyeron la voz de Dios. Oyeron la voz de Dios primero, y luego las palabras del profeta. Y vea lo que pasó. Entonces el pueblo temió delante de Jehová, y Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y vea lo que dice el verso 14. Me gusta, es una de mis palabras preferidas de la Biblia. ¿Por qué? Porque para mí esto es debido a muerte en una iglesia. Si Dios no despierta el espíritu de la gente, mire, si Dios no despierta su espíritu, a usted yo le puedo predicar todos los días 24 horas y en usted nada va a pasar. Usted nunca va a cambiar hasta que Dios no despierte su espíritu. Si un hijo se cierra ante su papá, aunque su papá le diga estudie, si Dios no despierta en ese niño la voz de obediencia hacia su papá, lo único que ese muchacho va a escuchar de su papá es que es su enemigo. Y Dios dijo: hay un pueblo, hay un Zorobabel, hay un Jodasac, hay un grupo de líderes, de servidores. Yo voy a despertar el corazón de ellos. Dice: y despertó Jehová el espíritu, dice, de todos, del gobernador, de Zorobabel, de todos, y del resto del pueblo. Y ve lo que pasó. Y vinieron y trabajaron en la casa del Dios de Jehová de los ejércitos, su Dios. ¿Qué hizo Dios primero? Los reprendió, los llevó a un estado de conciencia. Y le dicen: ¿ustedes para quién están trabajando? ¿Ustedes qué están haciendo con lo que hacen? Porque ustedes no traen de sus finanzas para la casa de Dios en un diezmo, en una ofrenda pro templo, en sus ofrendas. Porque ustedes no lo hacen. Se dan cuenta que ustedes tienen cerrado toda clase y todo lugar por donde la bendición de Dios venga. Está cerrado. Y el pueblo se humilló. ¿Y qué hizo el pueblo? Bajó la cabeza, se quedó tranquilo. ¿Y qué dijeron? Fueron gente sabia. Y dijeron: yo quiero la bendición de Dios en mi casa, porque la bendición de mi corazón está en la casa de Dios. Toda persona que tendrá bendición en su casa es porque tiene su corazón en la casa de Dios. Nunca una familia que le sirve a Dios, mire, nunca una familia que le sirve a Dios, papás, dejen de estar viniendo ustedes a la iglesia y dejaron sus hijos en la casa porque no se quiso levantar el nene lindo, porque un día se te va a perder. Escúchame, nosotros veníamos todos a la casa de Dios y usted ve a los 5, independientemente a que un día haya que estudio o trabajo o lo que sea. Nunca una familia que está en la casa de Dios nunca se va a perder. No se va a perder. Pero mientras la casa de Dios siga siendo una opción, mientras la casa de Dios siga siendo el parque de diversiones, si quiero voy, si no quiero ir no voy, mientras la casa de Dios siga siendo el lugar donde la gente lo ve como una opción,
nunca verás la bendición de Dios en tu casa. Y si usted no quiere recibir el mensaje de hoy y no entiende el mensaje de hoy, escuche los 5 anteriores a hoy. Alguien dice: me voy a casar, voy a ordenar mi vida. Y van al abogado, y el abogado los hace firmar un papel. Ningún abogado tiene el poder de bendecir una pareja. Él hace un protocolo, puede hacer una oración y hablar muy bonito. Él solamente hace lo terrenal. Y dime una cosa: ¿y a dónde está la bendición de Dios? Y así ha vivido la gente. Así es la nueva cultura de esta nueva generación, que la gente quiere reinventar la Biblia, reinventar los principios de la palabra de Dios. Quiero comentarles algo para terminar. Hace aproximadamente unos 2 o 3 años Dios puso algo en mi corazón. Y dentro de las muchas cosas, o dentro de las cosas que Dios puso en mi corazón, es que esta iglesia pueda ser una iglesia sólida en el conocimiento de la palabra. Por esa razón yo abrí la escuela los lunes, en las que algunos de ustedes empezaron a venir y dejaron de venir. No estoy regañando a nadie. Lo que le estoy diciendo es que siempre he creído en que el conocimiento es poder. Usted tiene conocimiento, usted podrá derrotar al diablo en toda área de su vida. Usted es un ignorante, Satanás hará con usted lo que le da la gana. Por eso es que yo soy muy apasionado. Por eso mis mensajes son muy estructurados, son muy bíblicos. Yo vengo aquí y yo uso mucha Biblia, porque yo tengo mucha pasión. Y si usted se da cuenta, yo no traje puntos hoy, yo traje Biblia y explico Biblia punto por punto. Sinceramente les quiero hacer una pregunta: ¿de verdad amamos la casa de Dios? Oye, otra vez, ¿amamos la casa de Dios? Solamente levante sus manos y dé gracias a Dios por la palabra. Dé gracias a Dios por la palabra. La palabra de Dios se recibe. La palabra de Dios se recibe. Reciba la palabra de Dios.